Ok, Bueno, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a todos al curso superior en abordaje de las violencias en el ámbito de la salud pública, un nuevo encuentro sincrónico. Estamos en la continuidad del seminario número 1, Violencias y buenas prácticas en el campo de la salud, hoy con el módulo número 4, de buenas prácticas en salud de y para los equipos de salud. En esta oportunidad vamos a tener como docente invitada a la magíster Fabiana Reboreis, que es licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA, especialista en políticas educativas de Flaxo y magíster en Ciencias Sociales y Educación de Flaxo, asesora de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara. Con ella vamos a estar tratando de complejizar un poquito más estas cuestiones de la violencia en el espacio de salud. Tenemos para trabajar también como material la tesis de maestría de Fabiana, de condiciones de formación de las residencias, el maltrato como práctica educativa legitimada. Le damos la bienvenida a Fabiana. Compartimos desde ahora con ella su presentación y vamos a ir haciendo, a medida de que ella vaya relatando su presentación, las preguntas que vayan surgiendo, y al finalizar completaremos con las preguntas que finalicen ustedes. Bienvenida, Fabiana, y todo tuyo. Bueno, buenas tardes, Belén, gracias, muchas gracias por la presentación. Bueno, gracias por invitarme y es un momento especial. Yo en general soy muy invitada a universidades u hospitales, a hacer un poco de catarsis entre los y las trabajadoras de la salud de estas cuestiones que yo vengo investigando hace muchos años. Pero la verdad que para mí es una alegría estar en un órgano de gobierno, en una dirección y en una subsecretaría generando políticas de acción, de intervención con el tema de las violencias. Así que comparto, y creo que lo deben compartir ustedes, una enorme esperanza bueno, de que esto sea un lugar de formación, pero también de transformación de estas problemáticas. Yo les propongo, digamos, tenemos bastante tiempo para trabajar y yo me entusiasmo y me gusta mucho hablar de este tema, así que me autoorganicé como 3 bloques para que podamos hacer, somos muchos, muchas, pero vamos a tratar de hacer una intervención de ida y vuelta de un bloque, algunas preguntas, 1 o 2 preguntas o reflexiones que tengan, y después avanzamos en otro bloque y en otro bloque. Así no los pierdo en el camino, no se me duermen ni me apagan las cámaras. Así que bueno, espero que mientras yo vaya charlando vayan tomando nota, haciendo preguntas. Bueno, nada, y si no nos alcanza en tiempo, ojalá que me inviten otra vez, nada más. Voy a compartir una presentación y cada tanto voy a cortar porque si les pierdo las caras también pierdo yo mi conexión con el grupo. Así que vamos por acá. Bien. Yo no vengo a traer una tesis, voy a traer una historia de vida junto con una investigación, porque antes de investigadora me siento una trabajadora de la salud. Como bien Belén contó, yo soy licenciada en educación. No sé hacer otra cosa más que educación en salud. Desde que me recibí entré al sistema de salud público, privado, semiprivado, provincial, nacional. Creo que hice un recorrido por muchas instituciones de salud, trabajando siempre en fortalecer los sistemas educativos. Así que la primera cosa que quería decir, soy una compañera más, pensando desde adentro las problemáticas que nos pasan. Digo, esto es importante decirlo para no parecer el dedito acusador del investigador que ve todo lo que y no sabe de qué está hablando. Así que mi primera
observación que yo quería hacer es de dónde vengo. Voy a armar 3 mini bloques. Uno es pensar de qué se trata esto, cuál puede ser el origen de que los sistemas de salud y las prácticas de formación sean tan hostiles y haya tanto maltrato, tanta violencia. Algunas preguntas, porque soy educadora y hice educación para pensar que la educación puede o reproducir o transformar, entonces empezar a pensar por qué se reproduce, por qué es tan exitoso la reproducción de estas prácticas de maltrato. ¿Qué hace el sistema educativo para que sobreviva? Le demos con lo que le demos, imposible darle. Y por último, sí, asentarnos un ratito en cuáles pueden ser buenas prácticas o cómo podemos transformar esta realidad. Voy a empezar por el final. Una de las cosas que yo siempre digo cuando termino es tener tomadores de decisiones y organismos políticos generando políticas preventivas de regulación y de protección. Así que parte de cómo termina esto tiene que ver con lo que dije al principio. Un orgullo que la provincia de Buenos Aires tenga los dispositivos que tiene y de lo que está armando. Pero bueno, voy a organizar un poquito así la charla, cada tanto corto. Y a mí me gusta empezar un poco esto, bueno, ¿de qué se trata? Cuando hablamos del maltrato, de la violencia, de la hostilidad, ¿de qué estamos hablando en las prácticas y en la formación de residentes? Y para eso me es inevitable invitarlos un poco a mi biografía, porque creo que uno puede leer mucho, pero también tiene una historia de vida que lo impregna y que hace que algunas cosas le resuenen más que otras. Y acá los invito a compartir estos señores que ven acá. Es una foto del año 60 de un hospital público de la capital de Buenos Aires. Acá les voy a presentar a mi abuelo, a mi padre y a mi tío. Esta es una foto, sí, 60 y pico. Y me parece importante porque es donde yo fui criada y donde fui modelizada en esta práctica del sufrimiento, digo yo, y de la letra con sangre entra que ya vamos a conversar. Y me crié también socializada con todos estos señores, fíjense la masculinización que había en el 60, estamos hablando de hace muy poco, eran todos señores, después voy a retomar este tema. Yo me crié escuchando anécdotas de chiquita, cuando ya el asado del domingo en el Club de Médicos Municipales habían tomado más de 3, 4 copas de vino. Empezar a contar, por supuesto que, las anécdotas de la residencia, de todas las cosas que se hacían y las prácticas de un nivel de crueldad que serían para una denuncia penal. Yo era muy chica, lo escuchaba con curiosidad, ellos se mataban de la risa, por supuesto, y además pasaban años, o sea, no le dedicaban tanto esmero a las prácticas de crueldad en los bautismos, en las entradas al servicio, como a todas las actividades educativas, digamos. Había todo un equipo pensando las bromas, lo voy a dejar entre comillas, que se iban a hacer o que se hacían. De hecho, mi padre entró, ustedes saben que hasta que no hubo residencias, o por ahí los que no lo saben, se entraba por los contactos. Mi padre era un privilegiado que tenía a su padre médico y entraba como perro de guardia. Imagínense ya con ese nombre, ¿no? ¿Qué implicaba ser perro de guardia? No, no voy a adentrarme. Por suerte, la residencia generó y democratizó un poco el acceso a la formación de posgrado, pero siempre la medicina fue una carrera de élite que formó élites y estas eran las maneras de entrar en el sistema. Bien, entonces les hago esa historia para que sientan cómo me siento parte, digamos, porque yo tuve esa vivencia de niña que después cuando empecé a ser educadora en el campo de la salud, una de las primeras preguntas que yo hago cuando hago actividades de formación docente es, cuéntenme alguna actividad, cuando quieren formarse como docentes, digo, cuéntenme alguna actividad que ha sido significativa para ustedes en su trayectoria formativa, en la facultad, en la residencia. Y ahí me volví a encontrar con el mundo de mi padre y de mi abuelo y de mis tíos, donde me contaban situaciones de tal trauma y de tal abuso que yo realmente me sentía volviendo a esa niñez y eso que decir, no, no era que ocurría en el 60, me lo están contando hace un año, hace dos. Y por suerte tuve la suerte de formar mucha gente en pedagogía, en el campo de la salud, también a nivel latinoamericano y español. Entonces, lo primero que yo me pregunté es, bueno, vamos a ver si esto es
¿no? Como tantas cosas que ocurren, no, pero eso era antes. Ustedes no sé si escucharon esa frase que es muy famosa, no, pero eso ya no pasa. Entonces hice un fuerte relevamiento de casi 5 años bibliográficos de análisis de bibliografía que pueda respaldar qué estaba ocurriendo en el sistema formador. Y también me propuse en la tesis hacer un estudio de campo. Hice un trabajo y un análisis de 2 sistemas de residencias en la Ciudad de Buenos Aires, que después espero poder compartirles algunos resultados. Entonces, la primera mala noticia que tengo para darles es que eso es un problema estructural del sistema de formación en la medicina. Países que son el faro de la educación, como Canadá o como Finlandia, reportan estudios de abuso, de maltrato, de hostigamiento al sistema de residencias y a los estudiantes de medicina. Este es el mapa de los estudios que he gustado en Japón, en Emiratos Árabes, en Nigeria. O sea, me impresionó pensar esto como fenómeno estructural. Por eso, también cuando uno piensa en las políticas de abordaje, son aún más complejas, porque estamos ante un problema estructural a nivel internacional. Todos esos estudios que yo les estoy contando, acá les hice esta nube de palabras porque yo por una cuestión técnica, académica, decidí, bueno, yo voy a llamar maltrato a todas estas palabras que aparecen en esta nube, porque en realidad todos los estudios hablan de acoso, de asedio, de hostigamiento, de intimidación, abuso, violencia, podría haberse llamado violencia. Así que hay una cuestión y una decisión mía de llamar maltrato a todo este árbol de actitudes hostiles hacia la gente en formación. No los voy a aburrir con la historia, ya no se asusten, voy a traer algunos hitos que para mí fueron los primeros que se animaron a alzar la voz, como pasa en tantos problemas que están invisibilizados o que hay mucho miedo. Y el primer estudio que aparece para mí como hito, llamando algunas alertas de algunas cositas que tenía la educación médica, que a Howard Becker, que para los que hacen investigación es un gran maestro sobre metodología de la investigación, es un sociólogo de la educación, y en este libro que se llama Boys in White, él ya encuentra 2 cosas que le preocupan. Y dice, cuidado porque las carreras de medicina tienen unos rituales de altísima crueldad, tanto de ingreso como de egreso, ¿no? Los rituales de lo que él llama de bautismo. Y por otro lado, dice, otra cosa distintiva que yo encuentro en las carreras de medicina es que la brecha entre los estudiantes y los profesores es altísima. Lo jerárquico está altamente marcado, que no se ve en otras carreras. Hay una marcación permanente de vos sos si estás allá abajo y yo estoy acá arriba. O sea, una gran asimetría entre profesores y estudiantes. Así que el tipo la pesca, este es del año de la foto de mi papá, del 60, el tipo pesca rápidamente que hay algunas prácticas en la formación que impregnan mucho el sistema. Y después de este hilo de estudios, obviamente hay muchísimos estudios, yo voy a tomar 2 acá en este momento que para mí fueron los que rompieron el silencio. Uno es Henry Silver, que rompieron el silencio en el gueto médico, porque por las afueras, por supuesto que había publicaciones, pero acá estamos hablando de Silver, que es un señor decano de una universidad, que publica en el JAMA, que es el journal de la Asociación Médica Americana, uno de los journals más prestigiosos. Y Silver dice, el artículo que él publica se llama Abuso en estudiantes de medicina. Es la primera vez que aparece la palabra abuso. Y este señor dice, bueno, a mí me parece que es verdad que la profesión médica es muy estresante, pero yo me pregunto por qué jóvenes que entran con una vocación de servicio, con unas ganas de transformar, con la alegría que entran a una profesión de salud, que es una profesión de servicio, a medida que entran en la carrera, empiezan a convertirse en jóvenes depresivos, cínicos, con mucho humor negro. Digo, ¿qué pasa ahí? Él dice, ¿no será que tiene que ver con las prácticas un poquito maltratadoras que tenemos adentro de la carrera, con esto de sentirse abusados, maltratados? Por supuesto, se puede imaginar Silver lo que duró. Toda la comunidad médica dijo, no, eso te pasa en tu universidad. Acá estamos bárbaro, nos va bárbaro, o sea, esto no ocurre, pero fue el primero que mete en la discusión de la academia que estudia la educación médica
este problema. Y fue sumamente discutido. Otro hito, pasaron muchos años, hay muchas publicaciones, pero aparece un autor de Canadá, yo les hablo de los faros, los que generan tendencia en la educación médica y en los modelos de formación. Canadá es un país muy fuerte en generar políticas y ser de vanguardia con la educación. Y acá Myers hace otro estudio que me parece que es otro hito y otra bisagra, que él lo que ve es que no solo hay prácticas abusivas, sino que hay un sistema que piensa que están buenas, que eso en realidad no está tan mal, digamos, forma parte y es inherente a la enseñanza de la medicina. Entonces ahí Myers también se mete en un lugar grande, que es la Asociación Médica Canadiense, con esta discusión diciendo, me parece que puede ser que estemos en un problema porque yo hice entrevistas a residentes y a instructores y en realidad me dicen que bueno, que eso forja un poco el espíritu, que en realidad es la manera de aprender, que uno se va endureciendo. Eh, por supuesto, y además a Meyers en ese trabajo, lo que más, digo porque hay tantas analogías con tantas problemáticas, por eso me interesa traerlo. La gran discusión que le dicen a Mayer es, no, lo que pasa es que vos te estás metiendo en temas que no son importantes, no son interesantes, son temas muy políticos, que generan grieta, ¿no? Es muy combatido por el tema de estudio, es muy combatido por el tema de estudio, diciéndole, en realidad esos temas lo que haces es dividirnos entre instructores y residentes, ¿por qué estás diciendo estas cosas? Él tiene mucho frente interno con este trabajo. Dice, en realidad lo que estás logrando es que los residentes se empiecen a quejar, finalmente son unos niños malcriados que con esto que vos decís nos debilitás, o sea, como que siente que todo el cuerpo de profesores se le viene un poco en contra. No sé si le suena eso en otros temas. Así que después voy a ir a otros autores, pero simplemente para meterlo en el relato más adelante. Yo quiero llegar a la Argentina. ¿Qué nos pasa en la Argentina? Cuando yo empecé a hacer este estudio, imagínense los consejos que recibía. Che, pero ¿te parece este tema? Difícil, ¿eh? No querés, como diciendo, vas a terminar como Silver y como Myers, más o menos. O sea, meterse con esto, ¿qué necesidad? Entonces, buscando mucho contactos, encontré al doctor Raúl Mejía, que hoy es investigador del CEDES, que lo fui a ver, y él me cuenta que él en el 2010, en el 2002, hizo su tesis de doctorado con este nombre, que es maltrato durante la residencia médica, y fíjense la reactividad que generó, que le dijeron que este no era un tema de tesis de doctorado. Él la peleó, dijo no, sí, lo validó, y se recibió una tesis muy buena con un apestoso 4, como diciendo, bueno, y de esto no vengas a hablar nunca más por acá. Así que bueno, creo que para mí fue una gran ayuda en el momento de empezar mi tesis, retomar un poco el trabajo que había hecho Raúl, ¿no? Entonces, yo lo que junté es un poco de qué pasa en el mundo, qué pasa en Latinoamérica. Me puse a ver qué modelos pedagógicos había, cómo esto podía subsistir, hice el estudio de campo y con eso traté de armar lo que estoy tratando de presentarles hoy. Bueno, me van diciendo si vamos bien, no los puedo ver a todos y eso saben que es muy desesperante para un educador, pero voy a seguir adelante, después voy a cortar la pantalla. Entonces, bueno, puede haber compañeras, compañeros que no estén tan embebidos del sistema de residencias, quiero dar dos o tres como una foto de qué es, por más que estamos en el sistema de salud, por ahí nunca pensamos estas cosas. Y si yo tuviera que caracterizar el sistema formador de posgrado, porque no solo los médicos se forman, disculpen, no es que esté actuando el modelo médico hegemónico, sino que es el campo de estudio que yo tuve. Hablo con compañeros de todas las disciplinas médicas y me dicen pasa lo mismo, de disciplinas de profesionales de la salud, de otras disciplinas. Así que bueno, yo voy a caracterizar el sistema de residencias que tiene para mí como tres cosas muy estructurantes. Una es que es un sistema de formación de dedicación exclusiva y un sistema de guardias obligatorio. ¿Qué le pasa a la residencia distinto a ir a hacer una carrera especialista a una universidad? Que hay un programa artificial donde uno se mete en el aula y juega a que está aprendiendo algo tranquilo. La residencia es una experiencia de capacitación en servicio que tiene un programa planificado y después está la vida misma, que nos pasan muchas cosas. Entonces, es una experiencia formativa que arma una hoja de ruta, pero se aprende mucho de lo incidental. Lo incidental quiere decir, ¿no? Lo que aparece, digamos, bueno, ahora tenemos el COVID,
otra vez tenemos una catástrofe, hay epidemia de lo que sea, o sea, siempre trabaja con el tipo de paciente que viene y ese mix hace que la gente se forme en sus programas de posgrado. ¿Qué particularidad tiene la residencia que no lo tiene un posgrado que uno hace en un aula de una universidad? Que lo prioritario es la asistencial. Entonces, todas las prácticas y la atención que genera estar aprendiendo a hacer algo, ser un novato, pero a su vez tener un paciente real ahí, que siempre va a tener prioridad sobre mi formación, y está bien que así lo sea. Entonces, acá tenemos unas tensiones del sistema y las características en que formamos a los profesionales de la salud que son sumamente importantes para tomar en juego a ver cómo podemos cambiar estas realidades. Por otro lado, hay una frase que a nosotros nos aburre un poco porque ya ha quedado un cliché vacío, pero la realidad es que la residencia cubre muchas necesidades asistenciales a bajo costo. Lo más fácil es, en vez de, y ya conociendo, ¿no?, cómo conocemos los sistemas de salud públicos, nacionales, privados y todos, meter gente nueva en los sistemas es mucho más complejo, un cargo de planta, que agrandar la residencia. Entonces, vamos creciendo asistencialmente y haciendo una sobredimensión de la cantidad de residentes que tenemos, sin saber si tenemos capacidad de formarlos. Empiezan a ser más fuerza laboral que gente que le estoy ofreciendo una experiencia formativa. Y por último, la última característica que quiero señalar de las residencias es que son programas de alto desgaste psicoemocional, porque el estudiante de medicina que salió de la casita de Disney, que es la facultad, por más que haya hecho prácticas, el internado rotatorio, se mete en la realidad de lidiar con la vida y con la muerte, como dice Dirbe, es su primera aproximación de estar inmerso en lo que va a ser su práctica profesional futura, que es esta permanente relación con la vida y con la muerte. Entonces, la primera cuestión que yo quiero traer acá, de cómo, yo no sé los que, voy a traer un autor, no importa que se acuerden del autor, pero se llama Erving Goffman, que es un sociólogo que trabajó, es un contemporáneo de Bourdieu, que es otro sociólogo que ha trabajado mucho los sistemas educativos como máquinas de reproducir realidades más que de transformar. Entonces, yo encontré, estudiando a este autor, que básicamente él lo que analiza es un analista institucional sobre las instituciones de encierro. Él trabaja mucho qué pasa en las cárceles, qué pasa en los neuropsiquiátricos, súper recomendable leerlo. Y dice, todas esas instituciones de encierro tienen características comunes. Generan una psiquis y una manera de estar psíquicamente que permite que se tenga mucho poder sobre esas personas, ¿no? Bajar la autonomía de las personas. Y es muy impresionante cómo si uno analiza la residencia en los términos de Goffman, y él llama a esas instituciones, que no importa que lo retengan, ¿no?, y las llama instituciones totales, neuropsiquiátricos y cárceles particularmente. Entonces dice, las instituciones totales para tener autonomía sobre las personas que hacen, por lo menos, por de pronto, arman el mundo propio, ¿no? El somos familia, ¿vieron? El mundo propio implica ambientes muy absorbentes que estimulan el aislamiento social y el poco contacto con el exterior. De hecho, no sé, muchos de ustedes, tal vez que inclusive han sido residentes, hay rituales de despedida cuando entran a las residencias. Antes de entrar al primer año se hacen fiestas de despedida de la vida social, del novio, de la novia, del compañero. Hay un ritual que se sabe que vos vas a entrar a un lugar que tiene mundo propio. Y mundo propio implica, tengo un cuarto de residentes, como, duermo, estudio, duermo con esta gente, me ducho en los mismos, o sea, hay una sensación de que vivimos. Hablen con cualquiera que tenga una residencia, para mí fue un hermano tal persona, porque estuve encerrado 4 años con ese tipo, con esa tipa. Entonces, todo ocurre en un mismo lugar. Segunda característica de las instituciones totales. Quedo como aislado del mundo exterior. Hay una autoridad única y muy representada, no hay poder distribuido. Hay alguien que ejecuta y los demás se cuadran, como ahora lo vamos a ver con el mundo de la milicia. Y por otro lado, una cosa que a mí realmente me impresionó cuando lo leía Goffman, dice, se despojan el trato impersonal, que pasa mucho en las sectas. Perdón, Goffman también estudia mucho la cooptación de las sectas religiosas. Y se despojan los roles y las posiciones. Aparecen los apodos,
aparecen los números, vos sos el número 1, ya no sos Fabiana o Brenda o Belén, sos el número 1. Fíjense en la residencia, dice, hablé con el R1, mandame al R4, mandame al JR. La gente no tiene nombre. Cuando decís, ¿pero quién era este? No, es el R1 de clínica. Decís, bueno, pero no tiene nombre ese chico, o sea, es el R1 de clínica. Entonces me parece que esta visión hace ver por qué facilita un ambiente que se pueda tener conductas tan abusivas con muchas características de las instituciones totales. Yo acá les traigo 2 testimonios del campo, por eso yo no voy a presentar los resultados de mi tesis, sino que voy a usar algunos para poder abonar un poco las ideas que les traigo de la teoría para ir al campo concreto, a la cancha. Entonces uno me dice, cuando era R1 estuve 6 días sin volver a mi casa por una guardia castigo, que ya saben que sigue vigente, ¿eh? Esos que dicen, eso era antes, en un minuto les hago un relevamiento que eso sigue siendo un gran poder de coacción. Y otro que dice, entrar un lunes y volver a mi casa recién el jueves. Qué mejor argumento de lo que es una institución total, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar un par de diapos más y ya conversamos, pero la pregunta que yo me hice, bueno, todas estas características son suficientes para de alguna manera justificar los ambientes tan hostiles en el aprendizaje durante la residencia, o puede haber aún una vuelta más. Entonces, bueno, esta les traje una foto porque es del año pasado y me impresionó la fecha, casi estamos a un año, es cuando los residentes en España un poco se pararon de manos para decir, bueno, así no podemos seguir con la atención, obviamente son 5, ay, como ven, perdón, pero bueno, me gustaba esa foto para abrir esta primera parte, que es un poco traer la historia de la educación. Yo creo que llegan a ver el cuadro espero que se vea bien. Hay un artículo de Cortés Barré que se llama La letra con sangre entra, que a mí me parece fabuloso, porque nosotros en realidad la historia y la educación hemos tenido siempre esta insignia que para aprender hay que sufrir. O sea, aprender y divertirse no es una mezcla posible. Para aprender hay que sufrir. Es un acto de sufrimiento, no sé si nos viene de la tradición cristiana, que todo es con culpa y todo es con sufrimiento, pero la realidad es que ya Cortés Barré trae esta historia. Ya Goya, en este cuadro, mostraba los castigos físicos que se hacían a vista y en público de todos los demás alumnos a modo de intimidatorio y de modelización. O sea, los castigos físicos, yo les diría que la escuela francesa todavía ve con buenos ojos, capaz que un coscorroncito, dale a mi hijo. O sea, hay toda una cultura del golpe, del sufrimiento y de la autoridad que tenemos los profesores sobre los estudiantes. Esta distancia y casi situación de poder hacer abuso de poder es muy vieja, digamos, no empezó con la residencia, vamos a ser justos. Entonces, vamos a ir a los orígenes. Yo creo que ahí hay una asociación muy interesante acerca de cómo la medicina se cría bajo la milicia. O sea, los grandes episodios bélicos han sido los grandes saltos de la medicina. La medicina se modeliza dentro de la estructura militar y toma un montón de características de esa milicia. Lo primero que les traigo es esta foto hermosa, es una foto de la Primera Guerra Mundial. Este señor, creo que ve mi flecha, es el médico de la tropa. Imagínense el poder, el médico de la tropa era el que acá está haciendo el pase a ver quién al otro día va a ir al frente de batalla y quién se va a quedar en el campamento. Imagínense que era la figura más poderosa de todo el campamento, acá los soldados mostrando sus heridas, y él era el que decidía, como Dios, quién salía para pelear y quién se quedaba en el campamento. O sea que el poder de la voz médica ya ahí tenía un lugar enorme, de enorme protagonismo. De acá la formación de los médicos, por supuesto, avanzó, la medicina avanzó muchísimo también en todas las guerras y lamentablemente hubo experimentos aberrantes, como en la época del nazismo y todas las pruebas que se han hecho. La medicina hizo grandes avances en organizar su práctica y en aprender y hacer avances hasta tecnológicos. Pero vamos a hacer, para no quedarnos acá, porque podemos solo hablar de esto, vamos a ver cuáles son las coincidencias entre el mundo de la medicina y el mundo de la milicia, ¿no? El mundo militar y el mundo médico. Por un lado, la medicina toma las estructuras de organización fuertemente jerárquicas.
nos hace falta ver cualquier organigrama hospitalario, que es el típico raviol, que hay un director y después todo depende de eso y tenemos el departamento, la sección, la unidad, ¿verdad? Es la típica pirámide estructural jerárquica rígida, porque hay estructuras que combinan con otros entramados, digamos. Es la típica estructura funcional de la milicia, una voz de mando, que tiene sus lógicas, por supuesto, y ahora las vamos a tratar. Las estructuras edilicias, ustedes miren los viejos hospitales, están pabellonados como estaban pabellonados la cuadra militar. Eso de tener un lugar donde yo veo a todos. Es impresionante ver cómo los hospitales reproducen la garita de guardia. De hecho, las garitas de los hospitales son la garita de guardia del soldado que estaba en la imaginaria. El vocabulario, creo que la clase pasada lo comentaron esto, yo hice un relevamiento, es impresionante, les podría, pero puse 3 o 4, pero combatimos el mal, luchamos contra las enfermedades, tenemos la guardia castigo como si no haces bien las cosas te dejo encerrado una semana y no puedes salir, los pabellones, digamos, tenemos todo un vocabulario que viene proveniente del mundo militar. Y por otro lado, también nos quedamos con los rituales de pasaje, esos rituales pasajes de alta crueldad a modo de prueba de bravía, ¿no? Si no pasó es que era flojito, o sea, no iba a ser bueno, porque no pudo pasar. Esos rituales tienen una función de validar que, bueno, acá, ¿quiénes quedan adentro? La gran pregunta que yo siempre me dice, ¿quiénes quedan adentro de soportar y ser sumisos a estos rituales de alta crueldad? Y por supuesto, estas metodologías educativas, por eso está comillado, porque me parece una gracia, porque el tema de la instalación de la guardia castigo, que es decir, o no hiciste algo bien, o no haces con lo que yo quiero, es o te pongo una guardia, o lo que es peor, sobre todo en el ámbito quirúrgico, por eso hay, bueno, ya ojalá podamos llegar a hablar, en el ámbito quirúrgico hago algo peor, te saco cirugías, te saco la posibilidad de aprender. Son metodologías que tienen que ver con este abuso de poder. No hay ninguno, les aseguro que si de algo un poco he tenido experiencia estos años, no hay ninguna corriente pedagógica que diga que una guardia castigo o estar 24 horas de guardia después de una jornada laboral tiene algún beneficio pedagógico. No hay nadie que lo diga. Eso es absolutamente la ideología de la resistencia física. Es decir, hay que aguantar, o sea, ninguno de nosotros tomaría un colectivo de larga distancia con un chofer que hace 36 horas que no pega un ojo, ¿verdad? De hecho, como buenos padres, ¿qué hacemos? Vamos a ver, hacerle la alcoholemia al chofer, porque nos parecería como tremendo que nuestros hijos estén metidos en un colectivo que va con una persona en ese estado, pero sí vamos a poner la cabeza en un quirófano o vamos a atendernos. Así que también, digo, ahora vamos a llegar, validamos socialmente estas pruebas de resistencia física que se le están exigiendo a los médicos y a las médicas. Entonces yo voy a llegar, y ya voy a hacer un cortecito para escucharles, a un autor que para mí es maravilloso, que es Brooks y Voss, son dos sociólogos también, creo que la sociología son las puertas donde vino más transformación o más mirada crítica del campo. Entonces estos autores dicen, para mí lo que ocurrió es que se homologó todo lo que es necesario, ¿no? Se usó todo lo que es necesario para el campo de batalla y que también es necesario para el quirófano, porque las características de una operación o de una cirugía son situaciones de alta presión, porque hay una vida en riesgo, hay que tomar decisiones rápidas, hace falta una voz de mando, no podríamos tener 4 cirujanos sobre un cuerpo abierto haciendo un ateneo, che, pero vos qué harías, a mí me parece, ¿no? Hay alguien que dice, bueno, acá yo soy el cirujano principal y vos hacés lo que te digo yo y rápido. Y también, por supuesto, hace falta tener entrenada alguna resistencia física, por supuesto, porque si tenés que operar o hacer un trasplante que va a durar 18 horas, tendrías que tener entrenada esa capacidad, así como la de obedecer y no hacer un piquete en la mitad de un quirófano. Pero estos valores que son dominantes y tal vez son funcionales para el quirófano y para el campo de batalla, lo que dicen estos autores, para mí lo que ocurrió es que eso que era funcional para el quirófano contaminó a todas las otras áreas de formación que necesita un profesional de la salud.
en el consultorio, en el Ateneo. No necesito tener un militar aterrándome y diciéndome lo que tengo que hacer. Entonces, me parece que es tan brillante este paso, es decir, cuidado, lo que pasó es que lo que era para un ámbito, en vez de quedarse en ese ámbito, se dispersó para toda la formación de los profesionales de la salud. Acá, no sé, los que tengan unos años se acordarán, esto fue una película maravillosa que se llamó Fullmetal Jacket de Kubrick, donde este sargento era un hostigador del soldado, y yo he visto, lamentablemente he sido cómplice, me siento hoy con los años, de ver maltratos parecidos en el sistema de formación de residencias. Entonces lo que dicen estos autores es, lo que es funcional para el quirófano es totalmente disfuncional y distorsivo para las demás actividades educativas que tiene un enfermero, un médico, porque lo podemos pasar a todas las profesionales de la salud. Entonces, me parece que acá tenemos una llave interesante para repensar nuestras prácticas y para pensar que el aprendizaje en salud, en todos estos ámbitos que yo recién les nombraba, la sala de internación, el consultorio, el Ateneo, la discusión de pacientes, las actividades de investigación, requieren otro tipo de actitudes y de relaciones entre las personas. Nadie puede aprender con miedo. Cada vez que yo tengo miedo, mi capacidad de creación la maté porque casi que hay un cerebro reptiliano que me está diciendo, está en amenaza tu vida. Cada vez que yo tengo miedo, anulo todas las posibilidades de las personas de aprender. Entonces, toda esta escuela de está bueno tenerlos ahí, el estrés, poner el estrés, no voy a tener una persona creativa, voy a tener una persona que siente amenaza de vida, porque tenemos una cosa como muy primaria de ir a preservar nuestra vida, así que vamos a apagar todas las posibilidades de creatividad de las personas. Así que me parece a mí interesante que pensar que formar profesionales reflexivos, empáticos y críticos es la contracara absolutamente diferente de lo que acabamos de ver del modelo que en educación encontramos con frecuencia. Por supuesto, ustedes podrán decir está cambiando, sí, pero hay una impronta de lo que llamamos modelos transmisivos. ¿Qué son los modelos transmisivos? Uno habla y el otro escucha y anota. Eso es aprender. Hay alguien que sabe un montón y que va a iluminar a todos los demás que no saben nada del tema. Entonces, son esas lo que yo llamo las pedagogías evangelizadoras, ¿no? Hay una verdad, aparte son modelos siempre generalmente dogmáticos, entonces hay una verdad, la tengo toda yo y te voy a iluminar. Y vos tenés que estar muy contento y agradecido de que eso está ocurriendo. No hay ninguna conciencia de esta transformación de los que hacemos docencia por nuestros propios alumnos o residentes. Entonces, volvemos a modelos transmisivos, a lo que yo llamo, esto permítanme que es un invento mío, que lo que llamo la interacción combativa, eh, porque los momentos de interacción, porque cuando uno a veces lleva estos temas, he ido a muchos hospitales y a muchos congresos, dice, no, pero nosotros interactuamos y en los Ateneos, y la verdad es que lo que yo encuentro es un modelo de interacción basado en lo que voy a encontrarle la vueltita de lo que no hizo bien, de que la diapo la puso mal, que la referencia, que la metodología, que no estuviste bien. Yo tengo relatos de residentes que me dicen, yo prefiero ir a un congreso internacional, presentar en inglés ante 500 personas, que ir a presentar en el Ateneo a mi servicio. Porque siento que hay hasta ensañamiento personal y hay un problema con el hacer preguntas. Yo digo, la buena pedagogía invita a que la gente haga preguntas. Es decir, bueno, ¿qué les parece? Entonces, las preguntas no son bien recibidas. Es más, tratan de que no haya preguntas. No sé si han estado en eventos que hay preguntas como diciendo, pregunta que te mato. O sea, la pregunta como amenaza, como lugar de me quiere atacar. Entonces, profesionales formados en esta lógica, donde las dudas y los errores son objeto de burla, ¿no? Cuando uno se equivoca, o sea, los errores se esconden. Yo digo que para los que conozcan a Piaget, que habló mucho sobre la pedagogía del error y del lugar hermoso que tiene el error en la educación, porque cada vez que uno se equivoca y tiene la posibilidad de verlo, es la única posibilidad de transformarse. Y yo digo que en la educación médica está la política del terror, es la pedagogía del terror. Si me equivoco, escondo todo lo que puedo, porque me van a burlar, o a poner un apodo, o me van a ridiculizar. Así que ese es un camino que vamos mal y que es funcional a estos modelos maltratadores.
Bueno, yo voy a dejar acá, puse estos dos globitos porque pienso que espero alguna pregunta y también espero alguna reflexión y dejo de compartir un rato, así veo el otro lado de la pantalla. Bueno, Fayala, muchas gracias por esta primera parte. Antes de las preguntas, digamos, con todas las ganas que tenía de escucharte, me olvidé de presentarme. Ay, vamos, Ya nos habíamos vamos. presentado antes, pero no la presentación para el seminario. Así que bueno, pido disculpas. Mi nombre es Belén Osaeta, yo soy médica e integro el equipo técnico de violencia en el sistema de salud pública de la Dirección Provincial contra las Violencias en el ámbito de la salud pública, que forma parte de este ministerio. Eh, Cumplido eso, vamos a ir viendo algunas de las preguntas que van surgiendo. En principio hay mucho interés, te voy adelantando. Eh, Hay una pregunta planteando las diferencias, si es que las hay, entre el sistema de residencias y de concurrencia, no solamente en cuanto a la formación y a estas prácticas que vos planteás, sino también a los deberes y obligaciones que puedan tener estos dos espacios formativos. Bien. Em, a ver, la lógica es la misma. O sea, yo creo que la estructura permea y yo diría, me animo a más y decir que esto no es solo un problema de la residencia. Nosotros entre colegas trabajamos de la misma forma. Digamos, no hace falta estar en el sistema de formación para tener impregnados estos modelos que yo acabo de comentar. Así se arman muchas formaciones, muchas capacitaciones, nuestros encuentros interprofesionales, digamos, esto también nos ocurre cuando estamos fuera del sistema. Así que sin duda la concurrencia es totalmente impregnada. Lo que pasa es que como la concurrencia es una propuesta no rentada, tiene mucha más fragilidad inclusive como figura, eh, hay muchísima más deserción, no hay una renta de por medio, entonces tal vez la persona, lo estoy pensando ahora, casi de manera paradójica, tiene más libertad de tomar otras decisiones, tomar otros caminos. En realidad los residentes están como mucho más atrapados en el sistema porque han elegido una especialidad, una formación rentada, tienen una supervivencia que llevar adelante con esa renta. Pero creo que el modelo es el mismo, es el modelo de educación como nos formamos también en la educación permanente, los profesionales de la salud. Con estas lógicas yo las veo en cursos de posgrado, digo, no solo bien de ligar a la residencia. Lo que pasa es que no tenemos tanto poder para abusar sobre el alumno, pero yo lo he visto en clases para colegas. Sí, sí, creo que en eso coincidimos. Otra de las preguntas tenía que ver con las diferencias que puede haber, porque tal vez después sí se las nota ya al finalizar de la formación, cuando ya son especialistas o cuando ya tienen cumplida la residencia, las diferencias que puede haber dependiendo de, el tipo de residencia. Las que tienen mayor tecnología, diríamos, en la cuestión formativa, si también tienen diferencia eso en estas situaciones más de generar estos ámbitos que son más propicios al maltrato, o si es en todas las especialidades o en todas las residencias, se ve lo mismo. Buena pregunta esa. En un ratito más voy a presentar algunos datos del estudio de campo que no solo y que se valida con la bibliografía que manejo. Obviamente hay una predominancia mayor en las residencias quirúrgicas. En general, todos los estudios dan mayor prevalencia en las residencias quirúrgicas, donde está mucho más que, si se acuerdan de lo que hablábamos recién de vos, es como el germen de los sistemas más estructurales, más verticalistas, y donde también tengo el quirófano como figurita de que te dejo entrar, te dejo salir. Si vos te portás mal, vos no operás, o operás lo feo, o operás. Entonces ahí también se generan muchas más herramientas de poderío. Y están formados en esto de el capitán de la nave. Yo digo, la metáfora del capitán de la nave, que hay uno que sabe todo y que nos está como iluminando y guiando y los demás tienen que obedecer, está mucho más moldeado en las residencias quirúrgicas. Pero ahora voy a presentar algunos datos de eso. Perfecto. Sí, también mientras que vos contabas esta cuestión de el residente en todo, digamos, la guardia o digamos, en todo el servicio, que era el que cumplimentaba con todas las tareas, tanto de formación como de asistencia, bueno, planteaban también esto de sentirse como comodines dentro del sistema.
en cuanto, diríamos, a las tareas que tenían que hacer. Y también esto de replicar de alguna manera roles corporativos dentro de, el espacio de formación, digamos, ¿no? La diferencia entre lo que es el sistema de médicos de planta con las jefaturas o con los distintos grados de la residencia, que eso después se replicaba también por fuera del modelo formativo, ¿no? Exacto, porque una de las cuestiones es, ¿qué pasa? Que hay tanto sufrimiento. Mi pregunta es, ¿por qué un residente que en primer año limpia el baño, le compra comida al jefe, no duerme 48 horas, lo usan, le hacen 2000 rituales? ¿Qué pasa cuando ahora cambió el cronograma, así que ya no lo puedo decir más así, tengo que pensar ahora, el 1 de octubre va a ser ahora, cuando pasa segundo año, se transforma en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y empieza a maltratar y hacerle todo lo mismo que le hicieron a él en el otro año, digamos. ¿Cómo hay algo que los sistemas, en vez de ser críticos, reproducen? Porque, bueno, hay unos pactos de silencio fuertes en esto. Así que ahora si avanzamos un poquito, voy a tomar eso. Perfecto. La ¿Hay algo última, más? pero Sí, 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 no, sí, la última, adelante. pero que por ahí la podés ampliar al finalizar el encuentro, es piden bibliografía para consultar sobre este tema, pero esa la podemos dejar si querés para el final. Sí, no, igualmente es fácil porque yo dejé la tesis a disposición, por supuesto. Pueden no leerla, las tesis académicas por ahí son un plomo, algunas partes, hay algunos capítulos que son más narrados y está accesible, no tiene un idioma así chino. Pero sí les los recomiendo mucho todo lo que son las referencias bibliográficas, que la verdad que me parece que es un valor todo lo que yo pude relevar. Ahí tienen mucha bibliografía, casi toda con los links. Así que si van a las referencias de la tesis, ahí tienen por lo menos 3, 4 páginas de distintas bibliografías sobre el tema. Así que ahí esa la dejo. Bueno, ¿les parece Perfecto. otro tramito más y seguimos charlando? Estaba pensando, las chicas se van a juntar en la placita de los pioneros. Estaba pensando llevarle la tortita de él. ¿Escuchan ahí? Vamos a ir a la placita de los pioneros, parece. Bueno, seguimos. Bueno, vamos al punto 2, que era un poco lo que yo quería traer ahora, deciros, bueno, ¿por qué esto no lo podemos parar? ¿Por qué pasa esto que acabo de decir con respecto al reciente, el R1 que se transforma en R2? Entonces, mi hipótesis es que hay un modelo pedagógico atrás que lo sustenta y lo sostiene. Y si lo dijera en manera fácil y casera es, hay un maltrato que hace bien, ¿no? Parece una paradoja, pero está este artículo de Musselman, que es una doctora. Me encanta lo que nos pasa, digo, yo también tengo una mirada muy crítica que lo voy a llevar al final sobre el género y quienes han pensado los sistemas de formación, que obviamente han sido señores y varones. Musselman es una mujer, digo, los sesgos, cuando decimos los sesgos en la ciencia, yo muchas veces estaba convencida que Musselman él era un señor. Entonces ahora digo, Laura Musselman escribió este artículo que es muy divertido, el título en español, que es Aprendes mejor a punta de pistola, intimidación y maltrato en la formación quirúrgica. Ella toma particularmente esto que me acaban de preguntar. Y ese es el gran sustento que hay. Se aprende mejor si estoy generando del estrés a la persona. ¿Sí? Hay algo que eso hace bien. Eh, Cuando Myers, que es el autor que les conté antes, hace esas entrevistas con los educadores, médicos, dice, no, lo que pasa es que los estamos fogueando, lo estamos curtiendo porque la práctica profesional va a ser tan dura, ¿no? Es tan duro estar adentro de un hospital, cosa que no lo duda ninguno de nosotros. Si yo no lo fogueo ahora, va a quedar como blandito, o sea, no va a tener este callo que precisa. Entonces ahí tomé y Kasseman y Kutler hacen otro estudio que también hace muchas entrevistas, y esto es una frase de un educador, de un docente médico, que dice, hay personas que necesitan estar asustadas para hacer las cosas, y uno tiene que funcionar como una especie de látigo para ellas. Fíjense qué interesante, que es un poco eh, amigo y familia de la letra con sangre entra, y yo no voy a decir el nombre, pero hay famosos cirujanos que tienen una frase, creo que se puede decir esta palabra en un curso superior, que dice,
no hay patada en el culo que no te tire para adelante. Me parece que es la sabiduría popular, es decir, eso implica todo lo que tiene que ver del lugar del maltrato en la formación, ¿sí? El maltrato ayuda de alguna forma. Me parece que ahí está la roca que tenemos que empezar a romper. Porque lo más preocupante es que parece no solo que ayuda, sino que es inherente a la formación. O sea, es parte, es como una recomendación pedagógica, ¿sí? No es algo distorsivo que está en los márgenes, sino que es algo que está en la matrix, en donde se piensan los sistemas de formación. Para formar profesionales duros, ¿no? La dureza pensada, después podemos pensar qué es dureza y qué implica, ahora vamos a llegar allá. Este sistema se reproduce a modo de currículum oculto, no vamos a meternos en qué es currículum oculto, pero es eso que ocurre en los programas de formación que modeliza, que hace que las personas, no está escrito en ningún lado, pero yo sé que acá esto no se puede decir o esto no se puede hacer, ¿sí? Y no está en ningún lado. Por ejemplo, yo he ido muchas veces al Congreso de Cirugía, en ningún lado dice que tienen que ir todos de saco y corbata, y yo les aseguro que ir en saco y corbata van a ver como un enjambre de personas de saco y corbata en el Congreso, y no lo dice en ningún lado. Perdón, se interfiere. ¿Qué interferencia? Es que está hablando María y Mónica Kibiku. Habría que apagar los micrófonos. Si te puedo pasar tu teléfono. María, ¿la podemos silenciar? Ahí la silenciamos. Bien. Bueno, ¿se entendió más o menos? Si me hacen algún dedito, ¿esto tiene algún... ¿no se escuchó? Bien. Entonces, vuelvo una atrás, hasta acá creo que más o menos habíamos estado, que el maltrato se ve como inherente, como parte imprescindible de la formación en medicina, y me atrevo a decir en las profesionales de la salud, para lograr profesionales duros, en esa dureza que ahora vamos a ver qué tipo de dureza es, ¿no? ¿Cuál es la que se precisa un profesional que va a lidiar con el sufrimiento y con la muerte? Entonces, ahí contaba yo el ejemplo de los congresos de cirugía, el currículum oculto, para no hacer teoría ni complejizarles la historia. Cuando hablamos de currículum oculto, son esas cosas que no están escritas en ningún lado, pero todos sabemos qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y yo pongo el ejemplo del Congreso de Cirugía, que es un congreso masivo en el cual yo he participado y he tenido la suerte de que me inviten varias veces, y es un ejército de saco y corbata negro. Camisa blanca, saco y corbata. Es como muy impresionante ver 2000 personas en un salón, todos iguales, todos. No hay nadie o sea, a nadie se le ocurría ir con una remera al Congreso de Cirugía. Eso es currículum oculto, mejor ejemplo no lo hay. Entonces son modelizantes, son prácticas que están vigentes y modelizan. Que la gente, ¿qué es lo peor que pasa? Que no podemos reflexionar, porque las metemos por un circuito que ni siquiera permite la reflexión. Nadie dice, che, ¿por qué hay que venir así? Se sabe que eso no se puede ni preguntar. Entonces voy a llegar a esto, que es otro sustrato de las prácticas maltratadoras intimidantes. La autora, digo, si los que vayan y estén curiosos, pueden ir a la bibliografía que se llama Estela, otra señora Stevens, que trabaja esta encerrona que tenemos en formar en lo que ella llama el modelo heroico. ¿Qué es el modelo heroico en la formación de los profesionales de la salud? Por un lado, profesionales de la salud con una cantidad de beneficios que no tienen los demás ciudadanos y ciudadanas. Hay una formación con cabeza de élite, como se forman las milicias. Los modelos de formación médica son modelos muy parecidos a la formación de cualquier élite dirigente, diría yo. Entonces, ese modelo heroico está metido adentro con esta idea de, bueno, vos te estás formando, pero vos vas a ser como un grupo de élite, te tenés que aguantar todo esto porque vas a pertenecer a un mundo casi de dioses. Entonces, este modelo heroico funciona con fuertes rituales para entrar en el club. Para entrar en el club hay que pasar algunas cosas. Yo les traje un relato de una compañera cirujana que cuenta cómo fue su bautismo en la primera cirugía. Saben que los cirujanos hacen mucho bautismo de primera cirugía. Acá invito, yo siempre ando armando, si hay tesistas o gente curiosa en estudiar temas, para mí un tema de investigación espectacular sería rituales diferenciales para hombres y para mujeres. Los rituales para mujeres están siempre sexualizados.
tienen algo que ver con vulnerar su intimidad, su sexualidad, su cuerpo. Así que nada, a mí no me da la vida para hacerlo, pero los invito, si alguien tiene ganas de estudiar ese tema, y se los leo. En el bautismo de primera cirugía entra un paciente con un abdomen agudo y va a ser mi primera apendicectomía. Estoy operando, saco el apéndice y mi residente superior me baja el pantalón del ambo y me dice: sos la cirujana, seguí operando. Tipo mafia, ¿no? Suena. Seguí operando en bombacha, dice ella, solo con la parte de arriba del ambo. Nadie vino en mi ayuda, ni el anestesista, ni el cirujano mayor, ni las instrumentadoras. Era algo normal y habitual. Yo tampoco dije nada. Y se lo guardó años este testimonio. Por supuesto, cuando presento y dice, va, pero eso ya no ocurre, bueno, les traje uno liviano. Solamente les digo eso, traje un testimonio liviano. Y seguramente más de uno de ustedes conoce otras que deben ser de igual o peor tenor. Entonces, ¿cómo validamos este modelo heroico? Yo digo que es un círculo que se alimenta y malditamente, porque no solo se genera y se le inculca a los trabajadores de la salud cuando se están formando, sino que también hay una enorme validación social de este modelo heroico. Yo no sé si se acuerdan de una movida que yo agradecí tanto, bueno, se despertaron un poco los residentes, que fue un hashtag en Twitter de yo también me dormí. Esto fue algo muy mediático que ocurrió en las residencias de México, que una paciente indignada, y con toda razón, saca un tuit muy viral que filma al residente que se le duerme en la cara cuando estaba atendiéndola. O sea, se le cae la cabeza en el escritorio y se duerme. Por supuesto, en la era de hoy lo filma, se hace sumamente viral, y apareció este hash que fue yo también me dormí, como diciendo, ¿cómo podés pensar que hace 36 horas que estoy levantado, que es lo que le decía antes, o levantada, y puedo tener capacidad de entender una consulta médica compleja? Entonces, también hay un valor social del médico, de cuáles son los valores de un buen médico o una buena médica, que tienen que ver con lo heroico, ¿no? Porque es la persona que está entre la vida y la muerte. Entonces, ahí aparece todo un refuerzo de la sociedad a pedir esos valores de no dudar, ser valiente, nunca estar cansado, siempre estar disponible, ¿no? Darle el WhatsApp a todos, ¿no? Inmolarse. Yo creo que es la inmolación el modelo que los pacientes también esperan y reclaman. Y pasan estas cosas. Acá les traigo otro testimonio que me parece cómo está validado este modelo. Un residente de primer año dice, si estoy en una operación el día posterior a la guardia, le pido a la enfermera que me mire, a ver si no me quedo dormido, y ellas me patean por debajo de la camilla si se me cierran los ojos. ¿Sí? Esto me parece que es como más palabras no hacen falta para ver cómo opera ese modelo. Entonces, si están, a ver, ¿cómo estamos con el tiempo? Creo que bastante bien. Voy a compartir algunos estudios del trabajo de campo, porque ¿qué pasa cuando yo iba como analista bibliográfica a las reuniones o a los encuentros, donde por supuesto hay muchísima resistencia? Yo he ido a encuentros que no le ha pasado nada bien conversando estas temáticas. Entonces, bueno, fui a hacer un estudio de campo a 2 hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, ya en el 2015 hice o sea, la toma de temperatura la hice hace varios años, y les quiero compartir algunos datos rápido, pero para reforzar un poco estos testimonios que parecen que son como aleatorios o casuales. Y cuando hablo de maltrato, me parece bueno decir, bueno, ¿qué quiere decir? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de maltrato? Y yo asumo que cuando hablo de maltrato, estoy hablando de todas las conductas intimidantes, degradantes, ofensivas o maliciosas que se ejercen con cierta persistencia contra un individuo. Obviamente no es un hecho aislado de un día, hay como una cuestión persistente de tener este tipo de actitudes con las personas. Bueno, rápidamente esto lo dejo porque si alguien tiene ganas de hacer una medición, hacer un estudio, tomar el instrumento que yo armé, que lo elaboré en base a muchos relevamientos bibliográficos, pregunta estas cosas, hice una encuesta presencial, fui hospital por hospital tratando de que los residentes me contesten, justamente para preservarlos del terror que tienen a los medios electrónicos, así que decidí ir y pedir en los comités de docencia si me dejaban ver residentes y hacerles la encuesta. Estas son las dimensiones que yo trato, no me voy a quedar hoy, después si quieren otro día presento el trabajo, o si les interesa me hablan. Eran 55 ítems que preguntaba una serie de cuestiones que yo considero que son acciones de maltrato dentro de la residencia, y les traje algunos datos.
Obtuve, que para mí es un orgullo, 98 encuestas, de perseguir 188 residentes, conseguí que 98 me contesten, o sea, un 52% de la población de 2 hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Con dos tendencias. Uno, la feminización. Las residencias hoy están con más mujeres que varones, así que mi muestra tiene más mujeres que varones. Y conseguí muchos más residentes de primer año porque son los que más están en el hospital. Los demás empiezan con la gira de rotaciones y me costaba bastante encontrar residentes. Cuanto más grandes eran en su formación, más difícil me costaba encontrarlo en el hospital de origen. Entonces, los resultados para mí fueron un poco escalofriantes. Entro por las preguntas síntesis, porque imagínense que hay muchas indagaciones. Cuando yo junté todas las preguntas y finalmente dije, ¿usted ha tenido alguna de estas acciones, que son las que recién les mostré? El 99% de los residentes dijeron haber experimentado algunas de las acciones que yo pregunté en la encuesta. Cuestión que me trajo una realidad bastante coincidente con lo que decían los estudios regionales e internacionales, por un lado. Cuando fui específicamente al maltrato educativo, quiero decir, bueno, no me están cuidando mis condiciones de formación y yo soy un camillero más o un delivery del almuerzo, el 96% reconocen, de una serie de cuestiones que yo les pregunto, haber padecido maltrato educativo. Les traje una de las preguntas de maltrato porque me parece que muestra y refleja lo que es un poco la residencia muchas veces. La pregunta era si sintió falta de reconocimiento a la dedicación y al esfuerzo que le ponía en su formación. Y el 75% de los residentes me dijeron que sí, que la sensación es que tenés suerte de estar aquí con nosotros. No hay ninguna sensación de que el residente da un montón y los formadores le dan un montón, que hay alguna reciprocidad. El residente siempre tiene que estar agradeciendo que está aprendiendo de las grandes luminarias. O sea, eso lo sienten y acá, si quieren, ya para la pregunta anterior, ven que la predominancia de la cirugía general es mayor. El 85% de los residentes de cirugía dijeron esto. Con respecto a la dimensión maltrato psicoemocional, el 78% dijo haberse sentido vulnerado y maltratado psicoemocionalmente. No les voy a presentar todas las preguntas que les hice sobre eso. Elegí una que creo que es la más paradigmática, primero que es la que más alta da y es la que yo con 20 y pico de años de hospital lo vi en miles de situaciones, es la recepción de gritos frente a colegas o pacientes. O sea, el gritarle al residente o ponerlo en ridículo es absolutamente frecuente y el 50% dijo que pasó por esa situación y de nuevo vemos que el valor en la cirugía aumenta al 70% de esta práctica, ¿no? Al residente le puedo gritar adelante de cualquiera, no solo, sino adelante de un paciente, sacándole jerarquía o adelante de colegas. Acá hay dos testimonios que les marqué de mi trabajo de campo. Recibí gritos injustificados delante de todos por algo insignificante. Hay un trato descortés en el quirófano, te hacen sentir poco capaz para la cirugía. Hay ninguneo y destrato. Y esto aparece un montón, el destrato. El destrato como indiferencia. A veces dicen, preferiría que me maltraten. El destrato es no sé quién sos y por ahí soy residente de cuarto año y el jefe ni me conoce. Me dice, ¿quién es este chiquito que está acá? Para maltrato psicoemocional yo elegí esta, que me pareció la más paradigmática porque también la vi y la conocemos, que tiene que ver con los insultos, con calificaciones. O sea, la pregunta era si habían recibido calificaciones verbales degradantes frente a colegas o pacientes, y también es muy alto, no es tan alto, en la media van a ver que el 27% dijo que le ocurrió, pero sube mucho en la cirugía, esto de los insultos. Entonces, uno dice, porque a veces yo les comparto mi historia, que si, bueno, no es tanto 27. Entonces, uno tiene que decir, esto es tolerancia cero, eso no puede ocurrir nunca. O sea, no puede decirse que esto tendría que dar todo cero. No es una práctica formativa insultar a los residentes solos ante colegas o ante pacientes, digamos. No sería una práctica que pueda estar permitida en un sistema formador. Y muchas veces está naturalizada, bueno, eres un poco, es enojón, ¿no? La naturalización de este tipo de prácticas. Bueno, voy a ir rapidito para hacer un nuevo break. Una de las áreas que yo también trabajé bastante, porque para mí es una forma de maltrato, el maltrato por discriminación.
El 30%, que es un montón de los residentes, dijeron sentirse discriminados durante su formación. Les cuento que es más alta que la cantidad de residentes extranjeros. La tasa de residentes extranjeros era de un 10% de la muestra. Así que cuando indagué un poquitito el tema de discriminación, y piensen que esto está hecho en el 2015, ahora voy a volver con eso. Cuando vemos los campos que yo pregunté sobre la discriminación, si esto quiere seguir, porque parece que ya se cansó de avanzar, ven que voy a salir de la pantalla completa. A ver si arranca. Ahí va. Las preguntas eran en relación a qué se había sentido ofendido o discriminado. Había cuatro ámbitos, era por la condición de hombre-mujer, por la orientación sexual, por la religión, por la nacionalidad o precedencia. La realidad es que el 30% es altísimo para cualquiera de estas 4 categorías que yo les propuse. Y aparte ahí tenemos una alta discriminación de la gente que no era de la ciudad, digo, siendo 2 hospitales urbanos de un centro como Buenos Aires, muchos eran residentes o residentas que venían del interior de la ciudad, del país, digamos. La sensación de vos no sos de capital también está fuerte ahí. Con acoso sexual dio un 4%, que también dicen, bueno, no es nada, es altísimo. Para el 2015, cuando yo creo que han sido 4 valientes los que se animaron, y hablar en femenino porque eran 4 mujeres, son todas mujeres las que por supuesto denunciaron esto, lamentablemente. Así que imagínense, y hoy yo estoy leyendo bibliografía actualizada desde el 2018 a hoy, que en los estudios nuevos se está dando, porque por supuesto está mucho más habilitado el terror que tenían las residentes a decir que alguien le había hecho una propuesta inapropiada, era enorme. O sea, yo creo que a mí me dio bastante bajo y me preocupa igual, y los estudios de hoy están entre un 30 y un 40% de la naturalización de lo que tiene que ver con el acoso sexual, que no es una violación en el baño es la cantidad de microagresiones con respecto a la sexualidad y a la apariencia de las mujeres. Así que esto creo que invito al que quiera hacer una medición hoy con mi instrumento, sería buenísimo. Bueno, me quedan poquitas con respecto al estudio, no sé a cuántos les interesa la investigación, pero me parece que es interesante ver, porque una de las preguntas que yo hice fue, bueno, ¿quiénes considerás que son los responsables de estas cosas que te ocurrieron? ¿No? Las preguntas, estaba todo este despliegue, aparecen, por supuesto, muy distribuido. Uno puede decir, bueno, está un poco de todos. En primer lugar, los médicos de planta, digamos, los médicos que tendrían que ser sus formadores en todos los ámbitos aparecen en el primer lugar. Por supuesto, para mí como investigadora fue un hallazgo que en segundo lugar aparezcan los pacientes, y creo que es un problema que tenemos que abordar, que la fuente de maltrato también no está solo adentro, sino que está en los pacientes, por los pocos mecanismos de cuidado que le damos a los residentes para no ponerlos en la línea de fuego a dar malas noticias. O sea, tiene mucho que ver con cómo organizamos la residencia también, pero eso sería otra discusión. Pero a mí me preocupa mucho, mucho el punto 3 y 4. Ver la cantidad de residentes que dijeron que los maltratadores eran los mayores autoridades de la residencia. Entonces uno se pregunta, cuando esas personas validan las prácticas de maltrato y de violencia, estamos perdidos porque no hay a dónde ir. Piensen que está concentrado en las figuras, tanto de la jefatura de residencias como de la jefatura de servicio. Es altísimo y es una de las cosas que a uno más le preocupa, porque aparecen las conductas apañadas de todos los demás. Obviamente, si es el maltratador, el jefe de servicio, es muy difícil ir a decirle, Houston, tengo un problema, acá quisiera hablar con alguien que me está ocurriendo en su servicio. Entonces, acá les traje tres ejemplos. Hay médicos de otras especialidades que prepotean. El tema de la prepotencia aparece un montón. Prepotean a los residentes. Somos el blanco de las agresiones por parte de los familiares. Los pacientes están enojados por haber esperado en la guardia todo el día y yo soy el depositario de sus enojos. Este lugar que no hay ningún tipo de protección a un novato que a veces no tiene ni las herramientas para pasar por ahí. Y además se vive como fogueo. Lo mando para que se foguee, que sufra un poco. Bueno, últimos datos que voy a compartir. Por otro lado, que me parece súper interesante es, yo les pregunto, bueno, ¿qué hiciste con eso que te ocurrió? ¿A quién le reportaste lo que pasó?
Obviamente que el reporte es bajísimo, o sea, la mitad no lo reportó. El 39% lo reportó dentro del servicio y cuando indagué un poco más se lo contó al residente de al lado, hicieron así catarsis común, o sea, solamente para conversarlo ahí, ni siquiera lo llevaron a sus familias. Así que el nivel de reporte es bajísimo, lo que arma y realimenta el pacto de silencio, ¿sí? Como no se puede reportar afuera, no hay circuitos de reporte, todo queda en el silencio. Yo pongo en la tesis el ejemplo del soldado Carrasco, para los que sean más de mi edad, que fue el caso de abuso, un soldado que hizo que terminemos con la formación militar obligatoria en la Argentina. O sea, ese caso denunció un abuso sistemático de un montón de soldados que no fue un hecho aislado, sino que era una práctica habitual, estructural dentro del sistema de formación. Y cuando les pregunté por qué no reportaron, iba no sé a dónde ir, pensé que reportarlo me iba a hacer peor o me iba a empeorar la situación personal. Así que eso también es duro, decir, bueno, reportarlo, además se van a vengar, soy tan débil que me voy a arruinar la carrera. Y sobre todo con consecuencias, eso quería plantearles, no me quiero detener mucho más en la tesis, les pregunto qué consecuencias tuvieron, el 23% dijo que sí que tuvo consecuencias para su salud, y yo discriminé en psíquicas, sociales y educativas, de todo, por supuesto, desde consumo de sustancias, insomnio, ataques de pánico, bueno, de todo. Y me parece que un testimonio crítico fue, para cerrar esta parte de resultados, fue: yo no tengo recuerdos, tengo secuelas de la residencia. A mí me parece que es una frase hermosa para ver el daño que queda psíquico en los residentes y para ver lo que ocurre, porque una de las preguntas finales era si la experiencia en la residencia le había hecho por lo menos pensar en dejar la residencia, y el 16% fantaseó con irse de la residencia. Y lo que es peor, es que el 11% pensó en dejar la carrera de medicina. Una carrera, si hay sufrida y exigente como esa, pensó en abandonar la práctica que por ahí en algún momento pensó que iba a ser su futuro. Hay un artículo hermoso que se llama La pérdida del idealismo, de estos dos autores que son Griffith y Wilson, que se preguntan por qué los jóvenes entran con tanto idealismo y tanta vocación de servicio y salen tan negativos y tan cínicos, y hace un estudio de cuándo se da esa curvatura, y es cuando entran al internado rotatorio. La modelización en el modelo de maltrato entra fuerte cuando empiezan a hacer las prácticas en el grado. Ahí cambia esta pérdida de idealismo, que me pareció hermoso como título, para ver si podemos hacer algo para que eso deje de pasar. Bueno, últimas cosas que me pareció que colaboran al silenciamiento de todos, yo me sumo, una de las últimas preguntas era si él o ella participaron como colaborador en alguna de esas acciones que yo mencioné de maltrato dentro del hospital. El 86% dijo que no colaboró, o sea, no tuvo nada que ver con las acciones de maltrato. Cuando le pregunto si han participado, no como colaboradores, sino como testigos, el 67% dice: sí, yo todo eso que vos decís lo vi. Es altísimo. O sea, el 67% dice: yo todo eso estuve presente. Entonces nos encontramos con el gran dilema que nos trae a muchas épocas tristes de nuestro país, ¿no? De la omisión, digamos, de ser cómplice por omisión, decir yo no vi, no sabía que esto estaba ocurriendo. Creo que en la residencia pasa algo parecido. Todos vieron, nadie fue, y hay un pacto de silencio de que estas cuestiones yo no me meto. Lo están molestando, bueno, a mi suerte que no me agarraron a mí, porque qué mal la hubiera pasado si me agarraban de punto. Entonces me parece que acá tenemos un lugar de intervención muy fuerte. Bueno, paro acá un rato para escucharles. Quería compartir datos de campo, me parece que son potentes, son de nuestro país, y me gustaría, bueno, escuchar reflexiones. Esperen que dejo de compartir. Ahí estamos. Súper interesante y muy completo, digamos, el estudio. Sé que te llevó mucho tiempo de trabajo de campo y de recopilación, y es muy interesante para poder tenerlo como base para futuros estudios. Entre las consultas que nos hacen es si se conoce algún aporte o algún análisis sobre las residencias, pero en salud mental, específicamente sobre el sector de salud mental.
No sé si... La verdad que seguramente lo hay, pueden ver en las referencias si hay alguno particular. Yo no podría dar cuenta de especificidades en el campo de la salud mental. Sí tengo muchísimas compañeras que cuando leen la tesis se sienten absolutamente identificadas en su modelo de formación. Pero eso es así de Doña Rosa, de mis amigas y yo, digamos, pero eso. Sí, pero digamos, entrando en la lógica del mismo modelo de formación, no deben ser tan distintas. Sí, hay Total, que todos tiene estamos diferencias. adentro de un hospital. La lógica hospitalaria desparrama por todos lados. Otra de las consultas era cómo impactaba esto de estas lógicas internas que se van como gestando a partir del modelo de formación del residente luego en la reproducción de las violencias en la atención sanitaria. Bueno, me hacen llegar al final de la película, pero está muy bien la Manuales pregunta. adelantados. No, pero lo vamos a decir ahora. Porque en realidad yo creo que la fragilidad total, el último eslabón es el paciente. Esta cadena de reproducción del maltrato, de cuando estoy en primero me maltratan, cuando paso a segundo maltrato al de primero, cuando estoy en tercero maltrato al de segundo y al de primero, y así sucesivamente. Y cuando soy jefe residente maltrato a todos los demás. Me parece que cuando llegamos a los cargos profesionales, porque el sistema no esté exento de este sufrimiento en los profesionales de planta graduados, creo que el fusible es el paciente, al cual le tiramos todo esto, este modelo de el interrogatorio, lo que yo siempre digo, digamos, el interrogatorio al paciente. Yo sé, entonces te tengo que interrogar como si fuera un interrogatorio policial. O sea, hay muchas prácticas que reproducimos en la atención de la salud que vienen de ese modelo formativo. Y alguien tiene que pagar los platos rotos, siempre en general, lamentablemente, lo paga la parte más frágil. A veces son los compañeros administrativos, que también hay muchas quejas de eso, del maltrato que reciben los profesionales de la salud, y muchas veces es el paciente. Así que creo que es súper importante la pregunta que acaban de hacer. Eso es lo que yo opino y lo que dice bastante la bibliografía, ¿no? Sí, hay una pregunta que había surgido sobre el tema del aplauso de los trabajadores hoy en este momento de trinchera para compensar, de seguir abonando en esto del modelo heroico, digamos, que están atravesados hoy no solamente el equipo médico, sino todos los trabajadores y trabajadoras de la salud. Si eso también, además de el desgaste, el cansancio y todo, no genera más presión, diríamos, el sostener este modelo heroico de que el trabajador o trabajadora de la salud siempre tiene que estar dispuesto a dar lo mejor y en todo momento, digamos. Qué hermoso comentario. No sé, no puedo ver el chat, me encantaría, me parece increíble el comentario, porque es algo que abona al modelo heroico y a la inmolación, porque nos mandan a todos al frente, nos aplauden y nos hacen ver. O sea, ahora voy a ir a, queda solo un pedacito y voy a trabajar fuertemente sobre eso. Si me esperan un poquito voy a trabajar, y además en el momento particular en el que estamos, mi tesis podría explotar por el aire, porque me podrían decir, ¿viste que sirve el modelo heroico? Porque ¿cómo iba a sacar a 250.000 trabajadores de la salud al campo de batalla con COVID como hoy? Así que es un momento hermoso para hablar de esto. Agradezco el comentario y ahora en 2 minutos voy a hablar de esto justamente, de cómo nos ven los trabajadores de la salud, que ni siquiera a los trabajadores de la salud les gusta que les digan trabajadores, son profesionales de la salud, y estas prácticas liberales que no nos hacen ver como colectivos, sino yo me estoy armando mi negocio acá, mi carrerita, digamos, hay mucho para hablar de eso. Ahora lo retomo, y si no lo contesté bien, me lo vuelven a preguntar. Perfecto. Y para ir cerrando como esta etapa de preguntas, Sí. Esta formación o este modelo en el que se va formando, valga la redundancia, el residente, después lo replica de alguna manera con el resto de los trabajadores o el resto de otros colegas integrantes del equipo de salud que no son médicos, y es esto que atraviesa de alguna manera este modelo todo el sistema de salud, independientemente de que no se hayan formado en un espacio de residencia o un espacio de formación como los médicos y médicas. Me parece que también eso es lo que puede llevar después a que este tipo de conductas y este tipo de maltratos sean transversales
a todos los integrantes del equipo de salud, independientemente de la formación o del lugar que ocupen. Digamos que es como que se va permeando este modelo en el resto del equipo de salud. Totalmente, Belén. En realidad es como la Matrix, ¿se acuerdan de Matrix, de la película? Es el lugar donde nosotros hacemos la fábrica de qué profesionales de la salud queremos. Es como decir, ¿cómo nos aseguramos que el sistema siga siendo parecido? A través de la formación. Yo tuve un objeto de estudio que fue la formación de residentes médicos, pero podríamos pensar cómo todos los dispositivos de formación de los profesionales de la salud abonan a que, digamos, ¿a qué sistema? Yo voy a hacer una pregunta, ya vamos a tirar por el aire, pero vamos a ir con la provocación. ¿A qué sistema de salud es funcional este modelo formativo? Yo creo que esas son las grandes preguntas que nosotros de manera estructural nos hacemos. ¿A qué le sirve? ¿A qué modelo de salud? ¿A qué mercado de salud le sirve estos profesionales obedientes que respetan la voz de mando, que se inmolan, que no se sienten trabajadores? Digamos, ¿a qué modelo de salud, de sistema de salud responden? Creo que yo me quedaría con esa pregunta. Como nada, cuando en la educación, si se acuerdan, cuando se crearon las escuelas públicas, ¿para qué se crea la escuela pública? Por supuesto, para democratizar el acceso al conocimiento, pero para crear sentido de nación. Vamos, hay un himno, hay una bandera, hay una frontera, vos estás acá. Entonces, toda la movida sarmientina de la creación de las escuelas y la escuela pública y abierta también tiene funcionalidades de crear el sistema de nación, los sistemas nacionales. Me estoy yendo para mi terreno, pero ya vuelvo. Pero los sistemas nacionales fue la escuela, la función que tenía era tener sentido de patria, sentido de nación. Entonces, yo los invito a ver este sistema y cada uno sacará sus conclusiones, a qué sistema de salud es funcional. Me queda media horita, yo creo que así seguimos charlando, o hay algo más, Belén, si no, hago el último tramo, ya nos queda. Ahí con esas últimas comentarios incendiaste, digamos, el chat. Uy, me quiero irme de acá y ir a ver el chat ahora, no lo puedo ver. No, básicamente planteaban esta cuestión de este modelo de formación, a qué modelo de atención, si es a la salud o a la enfermedad, diríamos, está priorizando, y después si este modelo de formación impacta la praxis diaria de los profesionales. Bueno, y después el resto la seguimos después. Dale, bueno, hago el último tramo y espero que no creo que no me queda tanto. Bueno, como conclusión de esto, con mis dos grandes referentes que son Brooks y Bosch, escriben el último artículo en el 2013, después de muchos años de investigación, que dice, señores, el bullying, él lo llaman bullying, pero yo lo llamo maltrato, es un problema sistemático de los sistemas de salud y de la formación. Él trabaja mucho en cirugía, pero yo me animo a hacer la expansión a los trabajadores de la salud. Entonces, tenemos dos problemas. Por un lado son prácticas, y no es un preciosismo esto, es decir, qué es naturalizado y qué es legitimado, porque son dos fenómenos diferentes. Cuando nosotros decimos una práctica está naturalizada, ¿qué es? Yo no la veo. Como estoy inserta ahí, no la puedo ver. ¿Qué mejor ejemplo que lo que puede ser el sistema patriarcal? Digo, no lo veo. O sea, para mí está todo bien. Los señores son maravillosos y yo estoy bien. Y, ¿no? Esa naturalización hay algo, hay un fenómeno que no está descrito y que yo no lo veo, pero lo estoy padeciendo en el cuerpo, en la vida y demás. Que es cuando empiezan estos estudios, cuando lo sacan rajando a Silver y dicen, no, eso que vos decís que son abusados es tu universidad, acá no pasa nada. Son prácticas naturalizadas, digamos. Hay algunas realidades que como no tienen nombre, no existen. Y en esto también hay dos autores que trabajaron, que por ahí acá hay muchos profesionales de la salud mental, que son el matrimonio Kempe, que son los primeros que empiezan a trabajar el abuso infantil, que los primeros resultados que trabajan de abuso infantil empiezan a compartirlos con los colegas de la comunidad de salud mental infantil. Dicen, no, ellos eran de Denver, dicen, no, eso debe estar pasando en Denver. O sea, ¿saben que yo estoy encontrando muchos niños que tenemos hipótesis de que hay un abuso infantil? Dicen, olvídate, eso pasa en tu universidad, pasa en Denver. O sea,
este cuadro lo vimos miles de veces. Son prácticas, como no tienen nombre, no sé, lo mismo la violencia, lo que eran los dramas pasionales. Eran dramas pasionales, no era violencia de género. Había un problemita entre dos personas, privado, y bueno, el señor se puso nervioso y la mató, pero, ¿no? O sea, hay un problema grave que es la naturalización. No lo veo. Y le sumamos otro problema grave que es la legitimación. Lo veo y me parece bien, porque así se forma la gente. Entonces yo quería cerrar con estos dos conceptos fuertes para que ustedes lo puedan manejar como dos categorías separadas, son sencillas, y con el ejemplo creo que me puedo expresar lo que significa. Entonces, quiero llegar a las buenas prácticas también y conversar un poco de eso. Entonces, ¿qué no tenemos? No tenemos circuitos formales de reporte, no existen. Ahora están haciendo un trabajo, las compañeras, doy fe, desde la Dirección de Violencia, desde la Subsecretaría. Estoy súper esperanzada con todo lo que se está armando ahora. No hay normatizaciones y acciones institucionales, no hay de dónde agarrarse, salvo que la gente vaya a hacer una denuncia penal a la comisaría, digamos. No hay circuitos propios de vigilancia de esto, ¿sabes qué? No está bueno que pase aquí. Y tampoco hay entes regulatorios externos. La residencia es un sistema de formación, por ende está regida por el Ministerio de Salud de la Nación y tendría que estar haciendo trabajo de vigilancia de que estas cosas no ocurran. Eso no ocurre en ninguna de las tres instancias hoy, por lo menos con la fuerza que debería tener. Entonces, lo que dice vos, y ya perdonen que soy la fan, vos dice, hay estructuras jerárquicas tan asimétricas, esas prácticas necesitan prácticas educativas que promuevan obediencia incondicional, humillación y miedo. Es la única manera que el sistema pueda seguir reproduciéndose. Si no podemos quebrar estas tres cosas, va a ser muy difícil cambiar el tipo de prácticas en salud. Entonces yo voy a traer ahora sí, porque creo que para mí en la trayectoria también personal, así como empecé contando la historia de mi familia inmersa en la crueldad y en el sacrificio y en la heroicidad, que la padezco y la sigo padeciendo, también estos años todo el movimiento feminista ha traído mucha luz acerca de mirar todo con la mirada feminista. Y Rita Segato, en su libro Pedagogía de la Crueldad, dice... Y yo lo meto el sistema de salud adentro del sistema patriarcal, porque dice, el sistema patriarcal necesita la falta de empatía entre las personas para sostenerse. A mí me parece que es un paraguas enorme de comprensión del fenómeno. Obviamente que cuanto menos empáticos somos, menos nos agrupamos, más pensamos que nos salvamos solos, y este sistema puede seguir funcionando sin mucha oposición. Por otro lado, precisamos esas prácticas pedagógicas hostiles y arrogantes. Son funcionales a este modelo de la pedagogía de la crueldad. Y entonces, para mí, es la puerta de entrada o la llavecita a la cual les y las invito a pensar el cambio. En pensar en la funcionalidad de estas prácticas para un tipo de sistema de salud. Entonces, ¿qué tengo que decir desde la perspectiva feminista? Que para mí escribiría la tesis de nuevo, se los voy a compartir, se lo voy a confesar ahora. La residencia, ¿vieron la foto de mi padre en el 60? Todos señores. La residencia estuvo pensada por hombres y estuvo hecha para hombres. Yo soy testigo de residentes hoy de cirugía que están con una panza de 9 meses metiéndose en el quirófano para mostrar que ellas pueden, o sea, en vez de haber feminizado los servicios de salud, estamos exponiendo a compañeras a riesgos, a salud, a situaciones que no son contempladas. Así que para mí eso es un primer punto clave. Son sistemas pensados por hombres para que lo hagan hombres. Y hoy la residencia tiene 75% de mujeres. Está modelada en los valores patriarcales que son. ¿Cuáles son los valores del patriarca? Es fuerte físicamente, aguanta todo, no duda, tiene una dureza emocional que no lo matás ni a palos, es gladiador, ¿no? Entonces todos los valores heroicos metidos adentro del sistema de residencia. Entonces voy a dejar de ser, porque los voy a deprimir, de ser tan pesimista, pero estoy haciendo un análisis crítico, voy a ir a lo proactivo y me parece que esos liderazgos hegemónicos, que yo le voy a agregar un par de condimentos, porque son de sexo masculino, blancos, heterosexuales, cisgénero, podemos meterle muchos más atributos de élite a los pensadores y a los tomadores de decisiones en el sistema de salud. Entonces me parece que llegó la hora de que aparezcan nuevos protagonismos en el sistema de salud para pensar los sistemas formativos y para pensar los sistemas de salud, cosa que por suerte ya está ocurriendo mucho.
Y voy a tomar a una compañera que es Malika Sharma, es de origen indio, trabaja en Toronto, y hay un texto que está en la bibliografía que los invito a leer, que se llama Aplicando la teoría feminista en la educación médica, y dice, hasta que las comunidades marginadas formen parte y también de los lugares de gobierno y toma de decisiones, las prácticas abusivas y discriminatorias van a seguir presentes en la formación médica. Entonces, necesitamos esas jugadoras, esos jugadores en la toma de decisiones y también la toma de conciencia de los que somos trabajadores y nos llamamos trabajadores y trabajadoras de salud con mucho orgullo, de sentirnos como un colectivo. Entonces, ¿cuáles serían para mí las buenas prácticas? Por un lado, ¿qué es el profesionalismo? Saben que ahora bajó un poco la moda, hay una neomoda del profesionalismo, pero ¿qué es el profesionalismo en salud? Yo diría estas tres cosas. ¿Qué esperamos de un profesional de la salud? Una profesional de la salud, una profesional de la salud, es que desarrolle la empatía ante el sufrimiento ajeno, que pueda ser empático, pero que a su vez pueda delimitar cuánto se va a involucrar en eso y no se inmole. Y por otro lado, que puedan manejar la incertidumbre propia, que es enorme, y la de los pacientes. Entonces, a mí me parece que estas son las tres grandes capacidades que nosotros queremos tener en los profesionales, que nosotros queremos tener, por lo menos para mí es una expresión de deseo, que lo puedo sintetizar con la frase que es desarrollar capacidades de cuidado de los otros y de autocuidado. Entonces la pregunta es, la dejo abierta, si estos modelos de formación están yendo para ese lado o qué tipo de profesionales están formando. Yo creo que ninguna de estas tres categorías que estamos planteando acá. Entonces, para mí, ¿cuáles serían los lugares de ruptura del modelo? Uno es la formación docente de las personas que están a cargo de la educación. Tenemos un nivel de empiria, así como a un cirujano o a un psicólogo le pedimos que haga una carrera, que haga una residencia y pueda ejercer, hacer docencia hace cualquiera. Cualquiera se para y habla, da un ateneo, entonces me parece que hay una falta de profesionalización en una mirada crítica de, bueno, a ver, ¿cómo te enseñaron a vos y cómo te parece que podrías llevar adelante un proceso de transformación? Nos hace muchísima falta profesionalizar los roles docentes. Para mí esa es la gran puerta, así como la educación sostiene y reproduce, la educación revoluciona y transforma. Así que para que eso ocurra tenemos que meternos ahí, con los formadores. Por otro lado, exigir indicadores de evaluación de calidad y de acreditaciones externas que pregunten sobre las prácticas de trato. No está como criterio de calidad educativa. Están otras cosas, pero no está el trato recibido. Por otro lado, que haya regulaciones preventivas, formaciones, capacitaciones en perspectiva de género, capacitaciones de todo tipo en violencia, que es lo que está ocurriendo, y que haya canales de reporte protegidos, porque estamos armando canales. Creo que la violencia de género nos enseñó un montón. No podemos armar canales de reporte que victimicen y revictimicen a los residentes. Por falta de pericia se arman estructuras de reporte de incidentes que lo que terminan es haciéndole un mal mayor al residente porque queda estigmatizado, le hacen el triple de bullying, lo sacan de los circuitos de trabajo. Entonces, cuidado con los canales de reporte que estamos armando y lo que yo llamo política de tolerancia cero. No es medio bajo, no está tan mal, está nervioso, es un tipo que tiene mal carácter. Tolerancia cero, no queremos esas prácticas en el sistema de salud. Y quiero terminar con esto, justamente por eso quería traerlo acá, porque yo creo que si no tuviéramos estos profesionales que pudieran diferenciar cuando estamos en territorio de guerra, como estamos hoy lamentablemente, y cuando estamos en territorio de paz y tenemos que hacer otro tipo de prácticas, la verdad no hubiéramos tenido este equipo de salud que hoy me emociona, que salió al toro a darle un virus que nadie tenía ni idea, a veces con los mejores, los peores o los más o menos equipos, y salieron igual, así que mi agradecimiento eterno a todos. Y me emociono siempre porque esta foto creo que va a ser histórica para nosotros de lo que estamos pasando y de lo que fue empezar, porque hoy sabemos un montón. Esta foto la puse cuando defendí mi tesis en octubre, y eso era salir al toro a ver cómo íbamos a salir adelante. Así que nada, somos parte del equipo y tenemos un ratito para pensar juntos. Muchas gracias, Fabiana. Acá hay alguna de los comentarios. Dice, ojalá hubiera tenido esta capacitación cuando fui residente.
igual desde el momento que lo estemos encontrando, le estemos encontrando a la persona que escribió, tiene todas las posibilidades de seguir formándose y cambiando las prácticas que tal vez en la residencia fueron transmitidas de otra manera. Necesitamos transmitir que aún quienes no están teniendo esta oportunidad de transformación y de formación la puedan tener. O sea, es para transversalizar esta cuestión de las buenas prácticas a todo el equipo de salud. Coincido en esta cuestión de que todos somos trabajadores y trabajadoras de salud, digamos que eso es lo que nos tiene que unificar en esto del equipo de salud. Y aprovechar las transformaciones impulsadas por el movimiento feminista para desnaturalizar y problematizar nuestras propias prácticas. Yo creo que eso que vos planteabas del modelo que estuvo gestado por y para varones con respecto a la residencia y otros espacios de formación de las ciencias médicas, hoy está lleno de mujeres y de disidencias que tienen que tomar otros espacios de formación y de conducción para que se puedan ir modificando estas cuestiones que se vienen naturalizando, que se vienen sosteniendo en el tiempo y que muchos por ahí estamos pensando que están mal, pero que no se han encontrado las formas de cambiarlas. Me parece que siempre empezando desde el principio, desde los espacios más de formación, y te diría que hasta volvamos desde las facultades, porque ya de la facultad, si bien, digamos, ha modificado mucho la conformación, digamos, de los equipos de conducción y de las titularidades de las cátedras en algunas facultades de ciencias médicas, todavía, digamos, son como el preámbulo para después ingresar al sistema de residencia o al sistema, digamos, de asistencia y de trabajo como médicos y médicas. Así que es muy importante esto que vos viste, que pudiste también constatar con números, porque muchas veces uno habla desde el relato solamente, pero a veces necesita el aporte de la investigación más exacta, con números, con datos, para poder después generar a partir de ahí algunos cambios más significativos. Bueno, no sé si querés plantear algo más. Por ahora el chat está nada más que agradeciendo. Te transmiten el placer de escucharte. Todos agradecen que te hayamos convocado y que puedas formar parte de este seminario. Así que todos son aplausos. Bueno, me encantó estar, sé que por ahí agobié, yo soy re poco fan de los encuentros largos en YouTube, me encantaría estar en un hospital, en una charla, y lo que ocurre cuando uno se va de estos encuentros, que hay mucho pasillo y mucha catarsis, y yo ahí levanto historias maravillosas, así que bueno, nada, extraño un montón esa presencialidad que espero que pronto podamos hacerla, y nada, y simplemente volver a reforzar esto, que lo que estamos hablando es de condiciones estructurales del sistema y no quedarnos, digamos, a mí el riesgo, y es lo último que quiero decir como conceptualmente, me parece que el riesgo es que ante esta problemática, que por ejemplo todos los estudios de burnout en residente, ¿no? Del síndrome del quemado, que me imagino muchos lo conocen, y ya hay han naturalizado, por ejemplo, sí, el 43% de los residentes está quemado, pero esto es un índice internacional, te dicen. Hay una naturalización de que el 43% es gente que está en peligro y me está poniendo en peligro mi vida aparte, porque me van a ir a atender a mí, a vos, a todos nosotros. Me parece que hay una naturalización de que, bueno, es un momento muy tremendo de la vida, cuando en realidad yo le quiero ir a hacer el test de burnout a los médicos y a las médicas, y a los psicólogos, y a los kinesiólogos, y a los administrativos, y a los camilleros, de cómo están. Porque también me parece que se ha armado toda una contracara de el estrés. Yo digo que la medicalización de un conflicto, como es las condiciones de trabajo, se llama estrés profesional. Y a mí me preocupa que medicalicemos un problema que es estructural de las condiciones de trabajo. Entonces, aparecen todos los dispositivos de bienestar. Mediten un rato,
hagan el grupo. Bueno, yo digo, si yo tengo 2 turnos de enfermería, salgo a las 5 de la mañana, llego a las 12 de la noche a mi casa, la verdad que yo más que meditar tengo ganas de romper todo. O sea, hay como unas estrategias de descompresión del malestar que simplemente quiero llamar la atención. Entonces no lo vamos a arreglar desarrollando habilidades de sobreadaptación al estrés. A eso voy. No tenemos que sobreadaptarnos al estrés, que también lo tengo en discusión, la palabra estrés. No nos tenemos que sobreadaptar. Me parece que lo que hace falta es darnos cuenta que las condiciones no solo son malas para los residentes, sino para los trabajadores de la salud en general, por este tipo de relaciones que tenemos entre nosotros, que tenemos esa formación y tenemos un problema, Houston, digo yo, hay un problema que lo tenemos que elaborar, pero terminemos con esto de lo que vamos a poner ahora es una sala de gimnasia o una charla o vamos a respirar. O sea, yo hago todo eso, se los digo desde una visión crítica. Respiro, hago yoga, todo para no salir a ahorcar personas y lo hacemos muchos de nosotros. Pero digo, me parece que hay algo que está poniendo todo el juego en eso. Y yo creo que, y esto es una opinión personal, me salgo de la tesista, me parece que el lugar está en vernos como colectivo y no como profesiones liberales que nos arreglamos solos, sino vernos como colectivo. Y el problema lo vamos a arreglar como colectivo unido y con las discrepancias que haya dentro de todo colectivo, ¿no? Tener tolerancia a eso, como creo que el movimiento feminista nos está enseñando muchas cosas acerca de la tolerancia de estar dentro de movimientos que hay de todo. Así que nada, era eso lo único que quería decir. Un placer estar. Y yo lo voy a ver el chat después, Belén, eso queda grabado también. Sí, por supuesto, Fabiana, te vas a ver. Van a verlo todos los que no pudieron conectarse. Va a estar subido al canal de YouTube de la Escuela de Gobierno. Así que sí, te vas a ver. Buenísimo. Les cuento a todos los que han puesto, diríamos, alguna otra consulta en el chat, que todo el material fue recepcionado y se va a seguir trabajando en los foros del seminario. Y también recordarles que el 30 de julio es el último de estos encuentros sincrónicos de este primer seminario, así que los convocamos para esa nueva oportunidad. Desde ya, muchísimas gracias para todos y todas. Y bueno, y Fabiana, un abrazo enorme y muchas gracias por compartir todo lo que sabes con nosotros. Chau, chau.